Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Ya 1 de octubre, se nos está yendo el año. Hoy vamos a trabajar con lo siguiente. A ver, según lo planeado, vamos a entrar a lo que es persistencia, es decir, de qué manera yo puedo guardar datos a nivel local en mi dispositivo y recuperarlo eh, después, ¿no? Cuando quiera. Em, vamos a ver una de las formas, ¿sí?, de persistir datos, que es con preferencias compartidas o archivo de preferencias. Más adelante, vamos a ver, calcularle 2 o 3 semanas después, vamos a seguir con persistencia y ya vamos a ver cómo podemos guardar datos en archivos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después de mostrar esto de persistencia, vamos a presentar oficialmente el proyecto de la aplicación para la inmobiliaria. Vamos a leer la documentación. Hay un API disponible con los endpoints que les han pedido en la cursada anterior con Laboratorio 2, y vamos a ver cómo los podemos consumir desde nuestra aplicación Android, ¿no? Entonces vamos a empezar a dar los primeros pasitos con respecto a eso. Algo que seguramente se van a ir dando cuenta y yo después lo voy a ir mostrando es que se han activado de pronto varias unidades, ¿sí? Persistencia, el uso de retrofit para consumir un API, la documentación del proyecto final, pero vamos a ir de a poquito, ir presentando todo esto, ¿no? Por lo pronto vamos a empezar con el tema de persistencia. Hasta acá nosotros lo que vimos para guardar un dato de manera temporal fue guardarlo, almacenarlo en el Intent, ¿sí? O en un bundle, ¿no? Pero ese dato estaba en la memoria RAM, ¿sí? Y nos servía, por ejemplo, para enviar de un dato de un lado a otro, ¿ok? Eh, en el caso de lo que es persistencia, significa de que los datos que yo almaceno quedan guardados por más que yo apague, cierre la aplicación. ¿Estamos? La única forma en la que se borren estos datos es si yo desinstalo la aplicación, ¿no? Ya que estos archivos que voy a generar se guardan en la misma carpeta en donde se encuentra mi aplicación instalada, ¿sí? Bien, entonces con respecto a persistencia, lo que tenemos que saber es que existen básicamente 4 formas de poder almacenar datos en nuestro dispositivo, ¿sí? Una es con archivos de preferencia, que es con lo que vamos a trabajar hoy, en donde los datos se almacenan como si fuesen en una colección de tipo mapa, en el formato clave-valor, ¿sí? De a pares ordenados. Otra forma es guardar en archivos locales, ¿sí? Tanto en la memoria interna del teléfono como en la memoria externa, ¿sí? ¿Qué tipo de información puedo guardar en archivos locales? Y puedo guardar, por ejemplo, una foto, una imagen. Puedo guardar datos de distinto tipo, por ejemplo, clientes, alumnos, ¿sí? Una contraseña, un token, ¿sí? También podría guardarlo en archivo local. Después, algo parecido, o mejor dicho, guardar información en una base de datos relacional, ¿sí? También lo puedo hacer, ya que de manera nativa el sistema operativo Android trae una mini base de datos relacional que es SQLite, ¿no? Es una base de datos relacional eh, en donde podemos hacer lo que podemos hacer con una base de datos relacional, ¿no? Crear tablas, relaciones, eh, bueno, los campos dentro de la tabla, ¿sí? Establecer restricciones de dominio, restricciones de integridad referencial, en fin, ¿no? Nosotros no vamos a trabajar en esta materia con base de datos relacionales, ¿sí? Si bien les puedo llegar a dejar, y eso me lo voy a anotar, disponible la información de cómo manejar una base de datos relacional, que es muy sencilla, pero no lo vamos a ver por una cuestión de tiempo, ¿sí? Bien. Y la cuarta forma, en que nosotros vimos algo de eso, es en un content provider,
¿sí? Si bien nosotros vimos cómo leer un content provider de aplicaciones que los tienen como públicos, pero también puedo crear mi propio contenedor, ¿no? La forma que tengo básicamente tanto de leer como de, como de grabar o guardar información en un content provider es básicamente la misma forma que utilizo cuando manejo bases de datos relacionales, ¿sí? Entonces, leyendo la información, ¿sí? Que tenemos, que les voy a dejar disponible de base de datos relacionales en Android, bueno, las mismas clases, podríamos decir, podemos utilizar para poder guardar o leer información de un contenedor, ¿no? Como les decía, nosotros vamos a empezar a almacenar información y a leer en archivos de preferencias, ¿sí? Es la forma más ágil y más sencilla y simple, ¿sí? De poder guardar datos de la aplicación. Están pensadas principalmente, lo que son shared preference o preferencias compartidas, están pensadas para justamente guardar preferencias del usuario, ¿no? Como por ejemplo, si tu aplicación necesita guardar eh, preferencias de colores, de idioma, ¿sí? Del usuario, o cierta configuración de la aplicación, cierta información sencilla de la aplicación, bueno, la forma más adecuada de guardarlo, la forma más simple, perdón, es a través de archivos de preferencia, ¿sí? Que como les decía, los datos se guardan como si fuesen una colección de tipo map, ¿sí? En el formato clave-valor, en pares ordenados, clave-valor. Por ejemplo, no sé, idioma, la clave, el valor, inglés, por ejemplo, ¿no? La clave, Profe, ahí también color. se guarda, perdón, ahí también se guarda cuando pregunta apenas instalar una aplicación si puede mandar notificaciones. Sí, a ver, nosotros vamos a crear nuestros propios archivos de preferencias, pero las aplicaciones, el sistema operativo en sus aplicaciones, tienen también sus propios archivos de preferencias, ¿sí? De preferencias de sistema. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Em, Profe, sí, a ver si entendí. Eh, ¿Tiene un comportamiento similar entonces a lo que en este caso sería SQLite? no, Eh, no. Los archivos de preferencias tienen un comportamiento similar a un mapa, a un map, ¿sí? A un hash map, a un tree map, ¿sí? Con la y, y es diferencia, más adecuado para usarlo entonces. es más adecuado para usarlo cuando querés guardar preferencias del usuario, ¿sí? Por ejemplo, Ahí ahora entendí, no, no datos en general. no datos en general, claro, porque si vos Ah, quisieras guardar, por ejemplo, no sé, una lista de productos, ¿sí? De cada producto, su código, descripción, precio, no es lo más adecuado. ¿Estamos? No sería lo más adecuado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? sí, sí, ahora sí entendí. Cuando son datos simples, directamente puedo crear un archivo de preferencia. Al igual que muchas de los objetos que hemos visto que permiten guardar datos en el formato clave-valor, tiene sus métodos para guardar eh, distintos tipos de datos, ¿sí? Tiene un método put, igual que en el caso de un mapa, ¿sí? Solamente que tengo un método de ingreso de datos para cada tipo de dato, ¿no? Es decir, si yo lo que quiero guardar es un número entero, uso el método put int. Si lo que quiero guardar es una cadena, put string, ¿sí? Puedo guardar, el dato más complejo que puedo llegar a guardar es un conjunto de string, ¿sí? Un set de tipo string, ¿estamos? Ahora, no puedo guardar, por ejemplo, un producto completo, un usuario completo, ¿estamos? Datos complejos, datos de tipo object, que no sea un string, no puedo. ¿Estamos? No, no está preparada esta colección, ¿No ¿ok? se aplica para un login entonces, profe? Para un login, lo que nos va a servir, por eso lo vamos a usar nosotros en el login, es para guardar el token, ¿sí? De manera, para guardar el token, exactamente, ¿sí? Como el token es una cadena, es un string, ¿sí? Y después lo van a necesitar para cada petición que quieran hacer al endpoint, directamente lo guardo en un archivo de preferencias, ¿sí? Algo que puedo hacer es, eh, ni bien me logueo, guardo el token, mientras la sesión está iniciada, mientras la aplicación está abierta, eh, nada, usar ese token, y cuando cierro la aplicación, podría eliminar el token, ¿no? Eso lo puedo hacer.
Como les decía, cada uno de estos métodos que me permiten guardar los datos en clave valor, en el formato clave valor, tienen el primer parámetro para que ponga la clave, que es un string, y el segundo parámetro para que ponga el valor asociado a esa clave. ¿Estamos de acuerdo? Para poder manejar preferencias, ¿sí? Lo que nosotros primero vamos a tener que hacer es tener, eh, tener un editor, ¿ok? Este objeto de tipo editor, que es un objeto de una clase interna que tiene ya preference, es el que nos va a permitir, por ejemplo, es el que va a tener los métodos para que nosotros podamos guardar datos dentro de ese archivo de preferencias y este, podamos guardar puntualmente, ¿sí? El editor es el que nos va a permitir guardar datos, ¿sí? Editor en realidad es una interfaz interna a la clase SharePreference, ¿no? La forma que tenemos de crear ese archivo de preferencias, porque cuando hablamos de preferencias compartidas estoy hablando de un archivo, ¿sí? Que va a estar guardado en la misma carpeta en donde está instalada mi aplicación, ¿sí? Ahí se va a guardar. Es un archivo en formato XML, los datos se guardan en un formato XML, y para poder acceder, para poder crear ese archivo HTML, XML, perdón, ese archivo de preferencias, o poder accederlo para leer, ¿sí? Tengo que usar este método, getCharPreference, ¿sí? Que es un método que lo tengo en el contexto, ¿sí? Estamos, es decir, que si yo estoy en una activity, lo puedo invocar directamente al método getCharPreference. Si estoy en el viewModel, lo tengo que hacer a través de alguna referencia del contexto, como por ejemplo a través de la invocación del método getApplication, ¿sí? Este método recibe dos parámetros, ¿ok? El primer parámetro es el nombre que le vamos a poner a ese archivo, ¿ok? Si no existe, lo crea. Si existe, lo accede para que lo pueda leer, ¿no? El segundo parámetro es un valor numérico que determina la privacidad o la forma de acceso que quiero que se tenga a ese archivo, ¿sí? La constante privada lo que va a hacer es que ese archivo de preferencia esté oculto y no esté disponible para que pueda ser accedido desde otra aplicación, que es la forma en la que nosotros vamos a trabajar, en forma de solo lectura, ¿sí? Para que quede como público, pero que solamente desde otra aplicación pueda accederlo y leerlo, o que sea público y de lectura y de escritura, ¿no? ¿Está? Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que lo primero que vamos a tener que hacer es esto, ¿sí? Si yo quiero guardar datos en un archivo de preferencias, voy a tener que usar el método getCharPreference, ponerle un nombre al archivo, ¿sí? Y el modo de acceso. Nosotros vamos a hacer de modo privado. Recién preguntaba Martín, ¿sí? Si yo puedo, si es lo mismo, si el sistema operativo guarda las configuraciones de preferencias de usuario, como por ejemplo no recibir notificaciones, eh, versión del sistema operativo que tengo instalado. Si hay un archivo de preferencias a nivel sistema, exactamente, existe un archivo de preferencias a nivel sistema que lo invoco, lo accedo a través de este método, getDefaultSharePreference, y le paso por parámetro lo que devuelve el método getBaseContext, eh, y accedo al archivo de preferencias del sistema, ¿sí? Si yo accedo a ese archivo, puedo, por ejemplo, recuperar eh, desde mi aplicación la versión del sistema operativo que tiene que tiene el dispositivo, eh, y, bueno, todas las preferencias de usuario de sistema, ¿sí? Que han sido seteadas por el usuario, ¿sí? ¿Por qué Nosotros, dice por defecto? ¿por qué dice por defecto? Porque es la forma de acceder al archivo de preferencias del sistema operativo, ¿sí? Para Ah, es la acceder. forma por defecto de acceder, no es que se setean por defecto. No, no, no es que estás seteando por defecto. Ah, bien, Accedes bien, a A ver, supongamos que vos seteás que no querés recibir notificaciones, ¿sí? Bueno, vos en bien. tu interfaz gráfica, en el display de la pantalla del celular, no sé, tendrás un componente
no sé, que desplazará si es sí activo o no activo, ¿no? Eso Ujú. se guarda internamente en un archivo de preferencias con una clave determinada que no la elegís vos, que es una clave predeterminada del sistema, y el valor que vos elegiste, si es true o false. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Entonces, si vos querés acceder a o querés crear tus propios archivos de preferencias, esta es la forma, ¿sí? Que es la que nosotros vamos a usar. ¿Querés acceder a las preferencias del sistema? Es esta la forma, ¿sí? bien, Es esa la forma. bien, bien. El objeto que te devuelven es el mismo, es un objeto de tipo SharePreference, ¿sí? Bien, entonces, una vez que yo quiero guardar datos en un archivo de preferencias, y como les dije, es esta línea la que voy a tener que escribir de alguna manera, ¿sí? Invocando este método. Lo segundo que tengo que hacer es acceder a un editor, a un objeto editor, ¿sí? Ya al tener la instancia de ese SharePreference, ese mismo objeto SharePreference tiene la posibilidad de devolverme un objeto editor, ¿sí? Ese objeto editor es el que va a tener los métodos put para que ustedes puedan guardar los datos en ese archivo de preferencia. Una vez, ¿qué pasa si yo guardo dos datos con la misma clave? ¿Sí? Bueno, por una cuestión lógica, si guardo dos datos con la misma clave, y se va a quedar el último, ¿sí? El último que guarde. ¿Estamos? No voy a tener en esa colección más de un dato asociado a una misma clave. ¿Ok? Guardar un dato con la misma clave reemplaza. ¿Sí? Eh, bien. En el caso de que yo quiera eliminar dato, el editor tiene el método remove. Así como tienen los métodos put para guardar, tiene el método remove y basta con que pases la clave del dato que querés eliminar, la clave asociada del dato que querés eliminar, y lo elimina automáticamente del archivo. Todas estas operaciones, ¿sí? Que hago, ya sea de guardar datos o de eliminar datos de la colección, siempre tienen que terminar con un commit, ¿sí? El commit cierra la transacción, ¿está? Mientras ustedes no ejecuten, no invoquen del editor el método commit, no impacta en el archivo, ¿sí? Entonces, siempre tengo que terminar con un commit. En el caso de que ese archivo de preferencias, de que esa rutina de guardado de datos en archivos de preferencias sea accedido asíncronamente, asincrónicamente, sea accedido, perdón, concurrentemente, es decir, ese método está siendo accedido por varios hilos, por decirlo de alguna manera, uso el apply. Como nosotros no trabajamos con concurrencia en este caso, el método que vamos a usar es commit, ¿sí? Entonces, terminé de guardar todos los datos, o de eliminar algo de la colección, del archivo, commit, ¿sí? Siempre finalizo con un commit para que se realice el guardado de datos. Como les decía, ese archivo de preferencias que ustedes crean es un archivo en formato XML, ¿sí? Es un archivo en formato XML que se guarda en la misma carpeta en donde tienen instalada la aplicación, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen el teléfono ruteado, en modo root, ustedes pueden entrar a data, ¿sí? El nombre del paquete donde tienen instalada la aplicación, con .example, .práctico1, y adentro les va a generar una carpeta SharePreference, y dentro de esa carpeta el archivo que ustedes crearon, ¿sí? Ahí está físicamente el archivo. Por eso les digo, es que la única forma en que este archivo se borre es si yo desinstalo la aplicación, ¿sí? ¿Estamos? Si yo desinstalo eh, la aplicación. Bien, entonces, ¿cuál es el algoritmo que tengo que seguir? ¿Cuáles son los pasos a seguir o el patrón si yo quiero guardar datos en un archivo de preferencias? ¿Sí? Bueno, lo primero que tengo que hacer es, eh, primero acceder al archivo, ¿sí? Luego, el editor. A través del editor utilizamos los métodos put para guardar los datos, o remove si quiero guardar un dato, eliminar un dato, perdón, y finalizo con commit, ¿sí? Ese es el patrón, ¿sí? Fíjense aquí, en este pequeño ejemplo, cómo lo hace, ¿sí? Acá está hecho directamente en el método onStop, ¿sí?
guardando preferencias de usuario, guardando un dato cualquiera, y ya vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Observen acá. Lo primero que hago es, si yo quiero guardar datos en un archivo de preferencias, es invoco el método getChartPreference. ¿Qué le paso? El nombre que quiero que tenga el archivo de preferencias y el valor entero que identifica eh, el tipo de acceso a ese archivo, ¿no? Un valor cero, numérico cero, es el mode private, ¿sí? Modo privado, ¿tá? Que es el que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Este método nos devuelve un sharp preference. Ese sharp preference es el que tiene el método edit, ¿sí? Que nos devuelve un editor. Y es con ese editor con el que podemos usar los métodos put para guardar datos en el archivo de preferencias. Los datos que guardo en el archivo de preferencias, como les decía, se guardan en el formato clave, que es un string, y un valor asociado. El valor asociado puede ser de cualquiera de los tipos que, de acuerdo al tipo de dato, de acuerdo al el tipo de dato que voy a poner ahí, es de acuerdo al método que invoqué, ¿sí? Si invoqué el método putsString, el valor asociado tiene que ser un string. Si usé el método putsInt, el valor asociado tiene que ser un entero, ¿ok? Vuelvo a repetir, el dato más complejo que puedo llegar a guardar es un set de string, ¿sí? No puedo guardar cualquier otro tipo de objeto, ¿sí? No puedo guardar una persona, no puedo guardar un usuario, no puedo guardar un integer, no puedo guardar un... ¿Está? Bien. Y siempre termino con el commit, ¿sí? Siempre termino con el commit. Si bien estos ejemplos, que a veces vamos publicando y vamos mostrando, eh, están desarrollados en una activity, ¿sí? Ustedes tomen como regla general, de que si tienen que guardar un dato en algún repositorio, ya sea archivo, archivo de preferencias, base de datos, lo que sea, lo hago desde el ViewModel, ¿sí? Desde el ViewModel pondré la lógica para guardar datos en un repositorio, ¿sí? O desde el ViewModel llamaré al objeto que se encarga de impactar en el repositorio, ¿sí? Pero todo desde el ViewModel, ¿sí? Tengo que recuperar datos de un repositorio, es decir, tengo que recuperar datos de un archivo de preferencias, tengo que recuperar datos de una base de datos, tengo que recuperar datos a través de una petición que hice al API, desde el ViewModel. Siempre desde el ViewModel. ¿Sí? ¿Estamos? Si el proceso es de lectura de datos de un repositorio, el ViewModel lee, ¿sí? Y lo informa a la vista a través de un mutable. Punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Toda la tarea del acceso a datos, tanto para lectura como para escritura, lo hace el ViewModel. ¿Mm? Tomemos como partida Profe, eso. este commit puede guardar a la vez varios elementos, digamos, o es Sí, de a uno no, guarda todos los puts que, que que pusiste. haga, que Claro, haga. claro, todos los datos que pusiste al editor, ¿sí? Los Bien. guarda de una sola vez, ¿sí? Los guarda. ¿Estamos de acuerdo? No es que tengo que guardar un dato y hacer commit, guardar otro. No. Puedo al editor decirle, guarda este string, guarda este entero, guarda este flotante, guarda este booleano y después commit, ¿sí? Ahí pregunta Franco en el chat si puede existir un solo archivo de preferencias o varios en el mismo proyecto. Los que ustedes necesiten, los que ustedes necesiten, ¿sí? Los que ustedes necesiten. ¿Tá? Porque puedo tener un archivo de preferencias, por ejemplo, para guardar el token, ¿sí? Que para después usarlo en las peticiones HTTP que voy a hacer, ¿sí? Y aparte, otro archivo de preferencias para las preferencias del usuario, ¿no? Como por ejemplo, no sé, mi programa permite que el usuario pueda setear, tiene un fragment, un menú, no sé, en donde setea los colores, el tipo de letra, el idioma, por ejemplo, y bueno, este, lo puedo guardar ahí, ¿sí? En otro archivo de preferencia separado, ¿ok? Bien. Ahora, ¿cómo hago para leer los datos? Y acá vuelvo a repetir lo mismo. Si bien en los ejemplos, para evitar por allí complejidad, los estoy mostrando en una activity directamente en el método onCreate, ustedes ya saben que para leer o guardar datos, lo hago desde el ViewModel, ¿sí? Bueno, yo quiero leer datos. ¿Cómo hago? Bueno, para leer datos, el procedimiento es parecido.
vuelvo a generar la referencia shared preference, es decir, invoco el método shared preference, ¿con qué? Con el nombre del archivo, el tipo de acceso, ¿ok? Pero ahora, para recuperar los datos, no hace falta un editor, ¿sí? Directamente, ese objeto preference, que es el mismo que tenía el método edit recién, ese método sharePreference tiene los métodos get para extraer cada dato que ustedes quieren recuperar, ¿sí? Es decir, si ustedes quieren recuperar el dato que viajó con una clave, el dato string que viajó, ¿sí? Bueno, uso el método getString. La clave que le puse y un valor por defecto. Siempre les va a pedir un valor por defecto, ¿sí? En este caso, esta línea que voy a remarcar ahora, la línea que está acá, le estoy diciendo que voy a recuperar del archivo de preferencias el dato que tiene la clave, ¿sí? Y si no existe, por defecto devuélveme 2, ¿sí? Entonces, en la variable leído, si viene un 2 va a significar de que no lo encontró. ¿Estamos de acuerdo? Y me dio valor por defecto. ¿Ok? Bien, genial. Como les indicaba, ¿sí? El archivo de preferencias se guarda localmente. Yo acá accedí en su oportunidad a través del Android Device Monitor a un emulador, ¿sí? A un dispositivo virtual que tenía para mostrar nada más que dentro de la carpeta en donde está mi aplicación, ¿sí? La aplicación siempre se instala dentro de Data, subcarpeta Data, ¿sí? En una carpeta que tiene el mismo nombre del paquete del proyecto tuyo, ¿sí? Y dentro tenés la carpeta JARPref, que es la que te crea, y el archivo XML que vos creaste, ¿sí? Bien. Basados en esto, hay un pequeño desafío ahí, después si lo quieren hacer para probar. Basado en esto, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿sí? La prueba que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a crearnos una aplicación, ¿sí? Acá lo voy a hacer chiquito, vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Vamos a crear una pequeña aplicación que va a tener dos activities, ¿sí? Cada activity con su respectivo viewModel, obviamente. Eh, en la primera activity, ¿sí? En la primera activity vamos a permitir que el usuario ingrese dos datos, ¿sí? No sé, vamos a suponer, si bien, a ver, no es lo adecuado esto, ¿sí? Pero vamos a suponer que guarda la edad de una persona y guarda el apellido. Ahí está, como para mostrar un ejemplo de guardar en un archivo de preferencias un string y un entero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vuelvo a repetir. No es el ejemplo más adecuado, pero es lo que se me ocurre ahora en el momento. Acá vamos a poner dos botones. ¿Ok? Vamos a poner dos botones. Bueno, si me salen los botones. Dos botones. Bien. Este primer botón es guardar. Este botón se llama guardar. Este es el botón guardar. Y va a haber otro botón que va a ser leer. Leer. Bueno, ahí está. Leer. Entonces, ¿qué quiero que haga? Que cuando el usuario haga clic en guardar, ¿sí? El viewModel se encargue de guardar estos datos, edad y apellido, en un archivo de preferencias, ¿sí? Le vamos a llamar datos.xml. Ese va a ser el archivo, datos.xml. Cuando el usuario haga clic en leer, lo que voy a hacer es que viaje a la segunda activity y el viewModel de la segunda activity lea, ¿sí? De ese archivo esos datos, edad y apellido, y lo muestre en la pantalla. ¿Ok? Entonces, un botón guardar, un botón leer. ¿Sí? El botón guardar lo que va a hacer es almacenar los datos en el archivo de preferencias y el botón leer directamente va sin trasladar nada, sin llevar nada, ¿sí? Va a ir a la segunda activity y el viewModel de la segunda activity va a acceder al archivo, ¿sí? Lo va a leer y va a traer eh, edad y apellido, ¿sí? Dos datos distintos. Entonces,
manos a la obra. Tenemos un nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto con una Empty View Activity. ¿Sí? Acá me lo traigo. Perfecto. Vayan generando el proyecto con una Empty View Activity. Y ya vayan avanzando ustedes, ¿sí? Yo voy a ir esperando un poquito para que todos puedan crear el proyecto. En mi caso le puse de nombre Preferencias Ejemplo, ¿sí? Con una Empty View Activity. Y después ustedes, si ya lo crearon, agregan otra activity, ¿sí? Una segunda activity y ya empiezan a armar la vista, las vistas, ¿ok? Yo los alcanzo en un segundito. ¿M? Así vamos dando tiempo de paso a que todos puedan ir creando el proyecto, ¿ok? No es muy difícil. Cambio la vista project. Ahí reanudamos. Perfecto. Bueno, tenemos creado el proyecto, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es, yo voy a agregar otra activity, agregar source, main, Java, me paro en el proyecto principal y ya genero la otra activity. Clic secundario, new, activity y elijo Empty View Activity. Empty View Activity. El nombre, qué sé yo, segunda activity, mostrar. Mostrar activity. Ahí está, la generé con su propio XML. Esta no es launcher, no es la activity principal, ¿sí? Entonces, solamente el nombre, mostrar activity. Acostúmbrense a las clases Java que crean. Si es una activity, sufijo activity. Es un viewModel, sufijo viewModel. Es un service, ¿sí? Porque si no, después nosotros para corregir tenemos que andar adivinando cuál es la activity, ¿sí? Cuál es el viewModel y aparte ustedes, ¿sí? Después cuando tengan que corregir. Finalizamos. Perfecto. Cierro todo. Y ahora me voy a las vistas. Voy a la vista del Activity Main. Este Era activity, una basic activity. Empty View Activity. Las dos son Empty View. Ah, Las dos son Empty View Activity. ¿Sí? La vista de la primera Activity. Acá borro este text view. Le vamos a poner un plain text. ¿Sí? Así sencillo, sin título, sin nada. Tuki. Ponemos acá. Eh, Sabemos que en el caso de los edit text, el alto 52 dp, el ancho le vamos a poner match parent, ¿sí? Para que ocupe todo el ancho, queda bonito. Y vamos al otro plain text, tuki, este va anclado abajo de este, anclo ambos, pero al padre, tac, tac, alto 52 dp, ancho match parent, está este, match parent. Eh, Al primero le vamos a poner ID, ¿sí? Le tenemos que poner ID, edit text, edad, y a este otro refactorizamos, a este otro edit text, apellido. Refactorizamos, agregamos los dos botones, un botón, este botón va a ser guardar, pero voy a cerrar un poco de ventanas porque me estoy quedando sin RAM. Este botón es guardar, también lo voy a cerrar, y voy a cerrar, tengo que cerrar todo. Ahí está. El botón guardar, le puedo poner como ID pt guardar, refactorizo. Lo tienen que anclar, ¿sí? Acá no me está respondiendo, no importa, pero yo voy a ir bajando el otro. Este otro botón es el botón leer, mostrar, como ustedes quieran.
mostrar, pt, mostrar, refactorizo. A ver, voy a cerrar la vista, la voy a volver a abrir. Ahí está. Voy a anclar abajo de aquel, este abajo de este. Ustedes lo van a hacer seguramente más bonito que el mío. Bien, listo. Tenemos los dos editeds, ¿sí? Les puse ID para poder acceder desde código, los botones. Genial. Esta es la primera vista. La segunda vista solamente tiene que mostrar. Entonces, en la vista mostrar, en lugar de poner edit text, voy a poner text view, ¿sí? Porque este tiene que mostrar. Entonces acá, lo mismo. Voy a anclar arriba. Estoy en la segunda vista, estoy poniendo los text view, ¿sí? Vamos a poner el otro, para que aparezcan los datos, nada más, tampoco tanto chiche por ahora, porque lo que queremos ver es cómo leo, cómo guardo y cómo leo de un archivo de preferencias, ¿sí? A este text view le voy a poner text view edad, tv edad, estoy cambiando la ID. Al segundo text view le voy a poner text view apellido, apellido, refactorizo. Puedo, mientras tanto, si quiero ponerle el ancho, match parent, puedo cambiarle el tipo de letra, pueden hacer lo que quieran. Acá, match parent. Perfecto. Ahí está. ¿Sí? Tenemos las dos vistas armadas. ¿Ok? Las dos vistas armadas. Bien. Ahora la pregunta. ¿Con qué seguiría? Con el view model de main. Exactamente, ¿sí? Con el view model del main. Pero lo que voy a hacer primero es activar el view binding. ¿Les parece? Porque al ser un Ah, proyecto que no es un menú, no me lo activa, ¿no? Entonces abro el archivo de Gradle y vamos a activar el view binding. Y sincronizo. Y ahora sí, como dijo el compañero, eh, lo correcto sería, ¿sí? Lo correcto sería empezar con el view model del main activity, ¿sí? Ahí les pasé cómo activo el view binding. Ahí les voy a pasar el código del, del XML. Les voy a pasar lo de adentro, de la vista de carga de datos. Ay, no me deja. Bueno, voy a pasar los archivos. Eh, preferencias, ejemplos. App, source, main, res, layout. Y ahí les paso los dos XML. Perfecto. Y ahora sí me concentro en el view model. Cierro todo. Ya sincronizó. Son dos clases, ¿no? Vamos al main activity view model. Clic secundario, nueva, Java class, es main activity view model, extiende de Android view model, que me cree el constructor. Perfecto. Bueno, estoy en el view model, ¿sí? Estoy en el view model. De acuerdo al comportamiento de la vista del main activity, ¿qué métodos tendría que tener el view model? ¿Qué método público tendría que tener el view model? ¿O qué tarea tendría que tener el método público del view model? Claro, sí, la de guardar, ¿sí? ¿Y tiene que recibir algún dato, Gabriel?
de la vista? Claro, no, sí, la de los campos. Exactamente, porque si no, yo acá cómo sé qué quiero guardar, cuál es la edad y cuál es el apellido de la persona que quiero guardar. Entonces, los métodos que yo voy a tener en el ViewModel, ¿sí? Los métodos públicos son procedimientos, ¿sí? No son funciones, ¿ok? Aquellos métodos públicos que yo tenga acá son void, ¿ok? El único método que va a devolver algo es el get y devuelve un LiData, ¿estamos? ¿Puedo tener algún método interno privado que se comporte como una función? ¿Puedo tener algún método interno que se comporte como una función, es decir, que haga algo y devuelva, retorne? Sí, pero tiene que ser privado para ser usado solamente dentro del ViewModel, ¿ok? ¿Sí? ¿Puedo tener un mismo ViewModel para dos activities, para dos vistas? Sí, en el caso de que esas vistas muestren la misma información, pero de forma diferente, ¿sí? Pero si son dos vistas diferentes, como en este caso, tienen dos responsabilidades distintas, una la de leer y la otra de mostrar, un ViewModel por cada una de las vistas, ¿sí? Un ViewModel por cada una de las actividades. Bueno, este método va a ser el guardar y va a recibir desde la vista el string, perdón, el entero de la edad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo acá espero el entero de la edad, ¿qué tarea voy a tener que hacer en la activity? Hay que parsear. Hay que parsear, ¿sí? Entonces directamente yo voy a recibir acá una string, ¿sí? Y acá adentro hago todo el laburo de parsear y que si hay error lo manejo, ¿sí? Esta va a ser edad S por edad string, coma, y el string del apellido. Ahí está. Perfecto. Entonces acá sí voy a hacer el parseo, ¿no? Primero voy a decir, eh, este, antes de hacer el parseo, ¿qué necesito? Y tengo dos opciones. O hago el parseo o primero me conecto al archivo de preferencias. Y bueno, yo primero me conecto al archivo de preferencias y después tengo los datos y los guardo. ¿Parece? Me parece. Bueno, entonces, ¿cómo se llamaba el método que tengo que invocar para crear o leer de un archivo de preferencias? Era Get Default Preference. Parecido, este es getJarPreference, es el método, ¿sí? Y la forma de accederlo es desde el contexto, ¿sí? Entonces, como no tengo, no tengo una variable context acá, ¿sí? Lo voy a hacer con el getApplication, ¿no? GetApplication.getSharPreference. Ahí está, ¿ven? Fíjense que este método, perdón, recibe el nombre del archivo y el modo, ¿no? Y me devuelve un SharPreference, ¿ok? Pues acá, getSharPreference, el nombre que le quiero poner al archivo, datos.xml y el modo. Si paso como entero cero, es privado el archivo. Pero este método me devuelve un objeto. Entonces lo voy a guardar, ¿sí? Un objeto de tipo SharPreference, ¿sí? Entonces me voy a declarar una variable de tipo SharPreference y le digo ahí guarda lo que devuelve este método. Ahora lo voy a correr más acá, ¿sí? Si ustedes no quieren cada vez que necesiten el contexto invocar este método, tranquilamente pueden crearse una variable atributo de tipo context, ¿sí? Me puedo crear una variable atributo de tipo context, ¿ok? Importo y la inicializo acá, ¿sí? En el constructor, en el constructor del ViewModel, después de la llamada super siempre, porque super es la primera línea que tiene que haber, acá digo, ¿ves? Context igual getApplication, ¿sí? Y ahí tengo referencia del contexto. Perfecto. Bien. Bueno, ahí tengo ya el shell preference. Perfecto. Ahora, ¿qué necesito para poder usar los métodos put? Un objeto de tipo Editor. editor. ¿Cómo obtengo un editor? Shell preference lo tiene. O sea que si yo a través de esa referencia SP, yo pongo punto edit, ¿sí? Ahí me devuelve el editor, ¿sí? Me devuelve un editor. Entonces esto lo voy a guardar en una variable de tipo editor, ¿sí? Esto lo voy a guardar en una variable de tipo editor. El
editor, ¿sí? Es una interfaz que está dentro de la clase SharePreference. Por eso tengo que poner SharePreference, perdón, SharePreference.editor, ¿sí? Y el nombre de la variable, editor. Ahí está. Entonces, editor es una variable de tipo editor que es una interfaz que está dentro de SharePreference, ¿sí? O sea que el método edit me devuelve un objeto que implementa esa interfaz. No hay magia acá. Bueno, y ahora guardo. ¿Y qué guardo? Y tengo que guardar la edad y tengo que guardar el apellido. Che, pero yo la edad la quiero guardar como entero. ¿La puedo guardar como string? Sí, puedes guardarla como string. Pero si la querés guardar como entero, primero tenés que parsearla como dijo Nadia, ¿sí? Entonces acá voy a guardar una variable entera, edad, y acá hago el parse, perdón, el integer para parsear. Parsear es convertir un string en algo, ¿no? Si yo quiero convertir un string en un entero, eh, si yo quiero convertir un string en un primitivo, uso las clases wrapper de ese primitivo, ¿sí? Quiero convertir un string en un entero, uso integer, que es el wrapper de int. Quiero convertir eh, un string en un char, ¿cuál es el wrapper de char? No es char en mayúscula, es character, ¿sí? Entonces uso su wrapper. Y esos métodos, esas wrapper tienen los métodos estáticos para parsear, ¿no? Parse int, eh, ¿cuál es el entero, el Profe, string? antes de parsear tendríamos que verificar si llegó el dato o no hace falta. Si acá viene malo, si ahí en edad S no viene un número entero, esto va a dar una excepción, ¿sí? Ahí se va a reventar, ¿no? Entonces lo que puedo hacer, así, y si no viene nada también, porque voy a intentar convertir algo vacío, ¿sí? Entonces puedo usar esa excepción para las dos cosas, ¿sí? Para decir, tiene que poner un número, ¿estamos? ¿Con un Entonces, try sería? claro, exactamente. Según a quien le preguntes, ¿sí? Te dice, no, no es lo adecuado. Lo adecuado acá es, cuando recibís ese string, ¿sí? Valerte de las clases eh, pattern y matcher para verificar usando eh, expresiones regulares si lo que viene ahí es un número, ¿sí? Esa sería la forma correcta. ¿Ah? Poner el patrón de lo que es un número, lo mismo que hacían ustedes en JavaScript, en Web 1, Sí. bueno, que les encantaba esa parte, lo tendría que hacer antes, ¿no? Pero si no, no pasa nada. Yo sé que si acá no viene un número, ¿sí? Esto va a dar una excepción. Entonces yo puedo prevenir eso, ¿sí? ¿Por qué es una mala práctica? Porque el try catch está para encerrar código que lanza que puede llegar a lanzar excepciones marcadas, ¿sí? Como por ejemplo el acceso a un archivo, ¿ok? No para estas cosas, porque esta línea, si yo no le pongo el try catch, compila perfectamente, ¿sí? ¿Tá? Si se produce una excepción, es una excepción del tipo runtime, es decir, un error de programación. Verifica antes si el patrón, usando patrones, si lo que viene en ese string es un número, ¿ok? Eso sería lo correcto. Por eso es la polémica. Entonces, si viene un entero, ¿sí? Si no viene un entero, va a entrar al catch y acá podría, este, ¿qué podría hacer acá? Podría tener un mutable de tipo string que muestre el mensaje en la vista de alguna manera, ¿no? O si no, de acá puedo zafar por ahora. No es lo mejor, ¿sí? Pero para zafar ahora está bueno. En la aplicación de ustedes, final, traten de que los mensajes viajen como mutables y en la vista haya un text view oculto que lo muestre, ¿sí? Bien, made text, referencia del contexto, context, coma, el mensaje de error debe ingresar un número válido y la duración, toast.lenglong.show. No me olvido porque si no, no lo va a mostrar. Bien, perfecto. Eso en el catch. Entonces, ahora sigo trabajando en el try, ¿sí? Digo, bueno, ahí parció la edad. Genial, bárbaro, ya tengo la edad. Entonces ya tengo la edad como entero, Profe, ¿el context de dónde sale? el,
No No, escuché. no, no. No, el context, pero ahí vi que lo hizo en la línea 16. En la línea 12 declaré una variable de tipo context y en la línea 16 la inicialicé. Exactamente. ¿Sí? Bien. Bueno, acá también podría validar, ¿sí? Acá también podría validar si el apellido, si el apellido es el apellido, eh, es- no está vacío, ¿sí? Ahí podría validar, ¿no? Acá podría decir, bueno, sí, eh, este, apellido, punto, eh, tiene is empty, si está vacío, ¿sí? Por ejemplo, si no hay nada en apellido, entonces retorna. Ahí está. Si sigue de largo, porque está todo bien, la edad está bien, el apellido está bien, entonces ahora guardo. ¿Cómo guardo? Con el editor. ¿Sí? Acá empieza el proceso de guardado de datos en el archivo de preferencias. ¿Cómo? Con el editor. Editor punto. Como quiero guardar a la edad, que es un entero, uso el put int. ¿Sí? El dato lo guardo en par ordenado. Clave y, bueno, ¿qué voy a guardar? Una edad. Y bueno, que sea un nombre representativo la clave. Edad coma, y el valor asociado. ¿En qué variable está? Edad. ¿Tiene que la clave tener el mismo nombre de la variable? No, ¿sí? No le puse acá edad entre comillas porque la variable se llama edad, ¿no? Sino que busqué un identificador válido para la edad, ¿sí? Para el dato que está guardado ahí, ¿ok? Eh, bien. Y de la misma manera voy a guardar el apellido. Le voy a decir el editor, punto, el apellido es un string, entonces voy a invocar el put string, ¿sí? La clave y sería apellido, y el valor asociado está en la variable y parámetro apellido, ¿sí? Apellido. Perfecto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué me estaría faltando? Eso, Gabriel. Hacer el commit, ¿sí? Editor, punto, commit, ¿sí? ¿Qué hacemos con el commit? ¿Confirmamos los datos, profe? Cuando hacemos commit, confirmamos los datos y se produce un flush, es decir, los datos viajan al archivo, ¿sí? Los datos viajan al archivo, ¿ok? ¿Qué podría llegar a suceder acá? Nada. Ahí está. Es una advertencia nada más que me la hace por... Ah, me dice, mira, el commit devuelve un booleano, ¿sí? Podrías usarlo para validar si se guardó correctamente o no. ¿Ok? ¿Sí? Eso podría ser. Entonces, nada, esto guarda y, y mira, podría ser esto, eh, que si entra acá, bueno, si pasó de largo, acá puedo poner un toast, punto, voy a copiar y pegar, datos guardados correctamente. Ahí está. Fíjense que acá en este caso no puse un mutable, podría haber puesto un mutable, por ejemplo, podría valerme de este booleano para que si se setea, ¿sí? Si se setea el booleano, al botón leer lo active, por ejemplo, ¿sí? Podría hacerlo así. Bueno, acá datos guardados, ¿ok? Bien. Y esta es la única tarea que tiene el ViewModel por como lo pensamos ahora para este, para nuestra activity, ¿sí? Para nuestra activity. Entonces, ahí vamos a pasar el archivo. Profe, más Sí, allá de que el try catch ahora lo pusimos para validar, cuando hacemos persistencia de datos, ¿lo deberíamos utilizar siempre? a ver, cuando persistas datos, Sí. eh, hay clases, partiendo de que hay excepciones que son marcadas y no marcadas, ¿sí? Hay situaciones, cuando son excepciones marcadas, ¿cómo te vas a dar cuenta? Porque cuando intentes usar un método de una determinada clase, ¿sí? Y ese método avisa que va a alargar una excepción, no te va a dejar compilar si no lo encerrás en un try catch, ¿sí? ¿Estamos?
Cuando hacemos este tipo de validaciones, acá en el parseo en este caso, ¿sí? Esta es una forma de validar, ¿no? De decir, bueno, mira, yo parseo, esta línea podría llegar a provocar una excepción del tipo number formal exception, ¿ok? Entonces yo lo cacheo y digo, bueno, me informa al usuario por el error. Pero si yo no pongo el try catch, esto compila perfectamente, ¿sí? ¿Tá? Está bien, Entonces, preguntaba más que nada por el commit, por si falla el commit, que es algo que está fuera, digamos, del manejo nuestro. claro, bueno, acá fíjate que el commit no marca excepción, ¿ves que no dice? Si el commit lanzara una excepción, ¿sí? Si hubiese un error, ponele que es imposible, ¿sí? Porque la única forma que el commit no encuentre el archivo es si la aplicación se eliminó. Pero si se, si se está ejecutando porque la aplicación no está eliminada, ¿sí? El archivo no se podría haber borrado, por otro lado, ¿ok? Porque el dispositivo lo tenés vos, Ok. ¿sí? Cuando trabajen con archivos, ¿sí? Cuando veamos la parte de archivos, se van a dar cuenta de lo de las excepciones marcadas. Ahí les va a caer la ficha en un montón de cosas. Bien. Bueno, ahí tenemos el guardar. ¿Qué tendría que hacer ahora? ¿Mm? El main activity. Claro, ahora programar el main activity, ¿sí? Que quede todo esto completo, ¿sí? Después que termine esto, me voy al mostrar. ¿Estamos de acuerdo? Así no nos confundimos. Vamos a ir al main activity, o sea, en este caso, ir al view mode del mostrar también podría haber sido, pero bueno, terminemos con el main activity, con toda su funcionalidad. ¿Mm? Y acá, ¿qué tengo que tener? Y bueno, tengo que tener del vamos una variable que represente al main activity view model, ¿sí? Mi view model. Tendría que tener una variable que represente el binding, que es activity main binding. Le pongo binding. Si yo le pongo siempre los mismos nombres a las variables en todos los proyectos, después me resulta fácil acordarme cómo inicializarlas. Y más cuando tenés mi edad. Ahí está. Entonces, lo primero que voy a hacer después de la llamada super es inicializo el viewModel o el binding, cualquiera de las dos es la misma. Android ViewModel Factory, también eso. Con que te acuerdes el nombre de una clase y teniendo la ayuda del IDE, después viene como piña. Get instance, get application, uy, get application, punto. Create, el nombre de la clase, main activity, viewModel, punto class. Perfecto. Una vez que inicializa el viewModel, inicializo el binding. El binding es la clase, binding, ActivityMainBinding, tiene un método estático que es inflate, le paso el layout inflater, pumba, y ya está. Bien, entonces, como uso el binding, al set content view le seteamos el root. Binding.getRoot. Tuki. Bien. Y ahora sí. ¿Tengo algún mutable del lado del viewModel? No, No, entonces no voy a poner los observers. ¿Sí? ¿Qué tendría que programar ahora acá? El, El Claro, listener obtenerlo el del... todo. listener, el listener de los dos botones, ¿no? ¿Sí? El del botón guardar, ¿sí? Vamos al botón guardar, binding punto, botón guardar, punto, set on click listener, ¿qué espera? El objeto que maneja el evento es un objeto que implementa on click listener y acá está. ¿Qué tiene que hacer en el on click, el guardar? ¿Qué tiene que hacer? Obtener los campos y pasárselos al biomodel. Sí, señor. Entonces llamar del viewModel, lo puedo hacer todo en una sola línea. Llamo al guardar, ¿no? Y tengo que pasarle en este orden, la edad y el apellido, ¿sí? Entonces, binding, punto, eh, editext, edad, punto, get text. Pero el get text me devuelve un editext, tu string,
Ahí ya tengo el string de la edad, coma, y hago lo mismo ahora para el apellido. Edit text apellido punto get text punto toString. Ahí está, ahí recuperé los datos. Perfecto. Y el ViewModel es el que se encarga de verificar que esté todo bien, de guardar. ¿Estamos de acuerdo? Y acá es una línea limpita. No tengo nada de lógica. Bien. Y ahora, ¿qué tendría que hacer el otro botón? ¿Cuál sería la lógica del listener del otro botón? Del botón mostrar. Sí, hay que hacerlo, ¿no? Claro, pero ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que suceder cuando el usuario se clique en el botón mostrar? Y tiene que ir a la otra vista, profe, Tiene que ir a la otra vista, ¿sí? Tiene que ir a la otra vista, a la otra activity. Sí, señor. a la Y otra activity. y entonces, ¿qué tengo que crear primero para poder ir a la otra activity? ¿Cómo navego a otra activity? Con Usando el un... intent. Eso, ya se olvidaron. Creo un intent. Intent, intent, igual a new intent. Y ese otro intent tiene la referencia del contexto, ¿sí? Eh, que acá en este caso estoy dentro de una clase interna, ¿sí? MainActivity.this, coma, y la clase a la que quiero ir, que se llama, en mi caso, se llama mostrar activity.class. Bien. Fíjense que acá yo no voy a pasar a través del intent los datos, ¿sí? Porque si los paso a través del intent, ¿qué sucede? Y bueno, los datos van a estar mientras en el intent, mientras la aplicación está abierta. Cierro la aplicación, chau intent, chau datos, ¿sí? Solamente creo el intent e inicio la otra activity. Start activity, ¿sí? Y le paso el intent. Y chau, ¿sí? Y esa sería toda la lógica del botón mostrar, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando le digo guardar, ¡tuc! Cada vez que le diga guardar, si le pulso 300 veces guardar, ¿ok? Siempre va a guardar los datos siempre va a quedar el último dato que guardo, siempre va a quedar el último dato que guardo, porque yo los estoy guardando con la misma clave y la misma clave, ¿sí? Cada vez que ustedes le digan guardar, ¿sí? No importa la edad, no importa el apellido, pero se van a guardar con estas claves, edad y apellido, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, cada vez que le diga guardar, se va a guardar. eh, Recuerden que cuando guardo un dato con una clave que ya existía, la reemplaza, ¿sí? Siempre queda el último dato que guarda, ¿ok? Bien, entonces, de esa manera hemos logrado construir el main activity. Ahora, Hacelo, profe. Profe, eso podría mandar ahí está. ahí pasó. Perfecto. Bueno, ahora yo les doy 5 minutos para que empiecen a construir el view model del mostrar activity, ¿sí?